predicaba, yo no le entendía y yo no sé cómo le hacía, pero es gracias a la instrucción de mi padre que estoy aquí el día de hoy. Así que quiero honrar a mi papá el día de hoy, en el Día de los Padres, y los dejo con él y la palabra de Dios. Bueno, hermanos, pues que Dios les bendiga. Da un poquito afónico porque, pues no sé, como hace mucho calor y el aire acondicionado pues está ahí toda la noche, entonces un poquito afónico, pero espero que podamos, pues me pueda entender. Y pues yo me siento contento y me siento privilegiado de esta invitación de estar aquí en este lugar, ya sea porque mi hijo, verá que usted parece es el pastor de la iglesia que, como ya les informó, de la iglesia de allá de Castro Pío. Y gracias también a la hermana Jenny que me invitó, el hermano Richie, ¿verdad? Que ellos que donde anden, que Dios los bendiga y que siempre que vengan con bien y que podamos otra vez darles un gran abrazo. Y también quiero darles a todos los papás y este día que decirles que felicidades a cada uno de los papás. Pues denles un aplauso, ¿verdad? Démosle un aplauso. Y pues también hay que darle un aplauso al mero padre, ¿verdad? Al papá de todos. Ese es el mero bueno, ¿verdad? Así es de que, hermanos, pues yo no quiero decirles que antes de ver esta porción de la palabra de Dios, o esta parte de la palabra de Dios, les quiero decir que así rápidamente, que nosotros, o mi esposa y yo, cuando empezamos en las cosas de Dios, empezamos muy jóvenes. Para ser exacto, yo quiero decirles que yo empecé en el 1979. Fue cuando Dios vino a mi corazón, Dios cambió mi vida, y de esa manera yo puedo sentir que Dios hasta aquí me ha ayudado. Porque desde 1979, ya hace bastantes años, ¿verdad? Cuando alguien me pregunta a mí y me dice que cuántos años tengo, yo les digo que pues unos 43 años o 45 años. No se me notan tantos, ¿verdad? Pero bueno, ahí no se me notan tantos así, pero sí, por ahí los tengo. ¿Por qué les digo yo eso? Porque yo lo que le quiero decir es que desde ese tiempo, el Señor, si no hubiera sido porque el Señor me hubiera rescatado a mí, yo ya no estuviera aquí. ¿Por qué? Porque yo llevaba una vida, pues usted sabe, del mundo. Me la pasaba borracho, me la pasaba con los amigos, me la pasaba, usted sabe, la juventud. Pero el Señor vino a mi corazón de una manera bien bonita, de tal manera que el Señor pudo rescatar mi vida. Pudo rescatar mi vida siendo que yo era el único de la familia. En ese caso yo nací en un ambiente de santería, en un ambiente donde se habla acerca de los ídolos, acerca de la magia, de la hechicería, porque mi padre era un curandero. Entonces yo crecí en eso. Y mi papá era algo bien especial. Yo lo amé mucho, yo lo sigo amando aunque ya no vive. Yo lo amo porque aún siendo así, él fue un buen papá. Pero de esa manera el Señor me rescató siendo que aún mi papá pensaba que yo iba a ser su sucesor. Después de todo esto, ¿verdad? Después de que él pensaba que yo iba a seguir los pasos de él. Pero no es lo que yo voy a hablar este día. Solamente le quiero decir que eso es de esa manera Dios me sacó de ahí. Y así en otra oportunidad lo hay, pues podremos hablar de esto. Pero mire, lo más importante es que cuando el Señor vino a mi corazón en el 1979, cuando vino y les vamos a hablar acerca de lo que es qué bueno que los hermanos están aquí, que el plan que ellos traen es abrir nuevas obras, nuevos lugares para donde se alaba y se glorifica al Señor. Nosotros, mi esposa y yo, comenzamos en el 1983 las obras de donde empezamos a trabajar. Ella y yo fuimos maestros seculares. Yo después estudié para el ministerio, pero mi esposa y yo fuimos maestros seculares y comenzamos a trabajar en un área fuera, en otro estado que no era el de nosotros, y donde eran lugares donde había rancherías, donde había gente campesina, había pueblos que pues eran pobres en cierta manera, y comenzamos ahí siendo maestros, ella y yo. Pero entre ese tiempo empezamos a hablar con mis alumnos. Yo empecé a hablar con mis alumnos y empecé a decirles que si eran cristianos. Y me dije, sí,
Sí, nosotros somos cristianos. Ok, pues empezamos. Y les dije, ¿puedo ver a tu papá? ¿Puedo ver a tu mamá? Sí. Y empezamos a platicar. Y empezamos a ir con ellos y los hermanos dicen, oh, usted sabe predicar, venga y predíquenos, venga y ayúdenos. Y queremos, y empezamos a abrir una iglesia allí, en el 1983, 3 años antes de que nacieran ellos. Entonces, mi esposa y yo empezamos a trabajar y empezamos a abrir la obra, empezamos a levantar una iglesia en ese lugar. Y era tan bello, y a la vez emotivo, la razón por la que aquellos hermanos, siendo gente humilde totalmente, nosotros sabe que empezamos, uno de los hermanos de los que estaban, ya fallecieron ellos, pero el papá de uno de mis alumnos dijo, yo les voy a donar este terreno para que hagan un templo. Y aquí va para que ustedes hagan su templo, y empezamos aquí una iglesia. Entonces empezamos ahí a trabajar. ¿Y sabe qué es lo que usábamos de bancas? En los árboles que están como esos que están ahí, iban los hermanos y cortaban los troncos y los ponían ahí arriba de unos tambos. Y ahí se sentaba la gente. Y no duraban los servicios como por acá, como unos 20 minutos o media hora, una hora, no. Allá estaban los perros ladrando y los gallos cantando, y todos estábamos ahí nosotros cante y cante. Sí, porque y la gente, fíjese, no está mi esposa que le diga, estaba la lluvia fuerte, y las hermanas me llegaban con todos los niños aquí, con los niños en la oscuridad, y llegaban con las chanclas en la mano porque se les quedaban en el lodo, en el donde venían caminando. Y había un hermano, el papá, el mayor de todos, un señor grande, que siempre se paraba en la parte de atrás y con una cobija así enredada. Allá, porque en ratos hacía frío, allá estaba parado y con guaraches de 3 agujeros. Pero el deseo de ellos era ir a alabar y a glorificar a Dios. Por eso es que cuando nosotros buscamos a Dios, tenemos que buscar a Dios, dice la palabra de Dios, buscar a Jehová mientras que pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. O sea, tenemos que buscar a Dios en todo tiempo. Y esta es la razón por la que yo le quiero hablar en este momento acerca de lo que es la gran comisión. Ya dice uno mucho, pues sí, yo lo hemos oído el mensaje por mucho tiempo, siempre se dice, ¿cuántos de nosotros lo hemos escuchado tantas veces? Pero la palabra de Dios nunca pasa de moda. La palabra de Dios siempre está con nosotros, edificándonos y construyendo nuestra vida. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios y para empezar este mensaje. Gracias, Dios, en esta hora, Señor, nos llegamos ante tu divina presencia y nos ponemos en tus manos para que tú, Señor, seas el único, Señor, que tomes control en nuestro corazón. Tú sabes, Señor, la necesidad de cada uno de los hermanos que están aquí, de cada uno, gente que ha venido, Señor, quizás por primera vez, pero tú, Señor, abre el corazón de cada uno de nosotros y que en este día, Señor, podamos entender y comprender cuál es el propósito tuyo. Y que, Señor, si nosotros estamos aquí contigo, Señor, si nosotros estamos aquí dispuestos a escuchar tu palabra, también, Señor, que podamos llevarla a aquel que la necesita. Gracias, Señor. En esta hora te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú el que hable, Señor, que quites toda palabra ociosa, toda palabra que no es de edificar, Señor, solamente que sea tu palabra la que tú, Señor, tengas que decidir en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén y gracias. Así es que, hermanos, vamos a ver acerca de lo que es la gran comisión. ¿Qué es una comisión? La comisión es algo que se te enmienda a ti para que tú lo lleves a cabo. Y cuando se te pone a ti, cuando se te da una comisión a ti, es porque la persona que lo está dando es porque sabe que tú estás capacitado para hacerlo. Sí, tú estás capacitado para hacerlo, porque cuando usted, por ejemplo, si usted tiene su trabajo y este es el jefe de ahí de su trabajo, y vienen y le dicen, ¿sabes qué? Tienes que arreglar este lugar porque va a haber un evento grande. Y le está diciendo a usted, porque usted es el encargado y usted sabe cómo prepararlo, cómo acomodar todos los instrumentos y cómo preparar todo para cuando llegue ese evento, pues que sea algo bueno. Entonces, eso es que no se lo voy a dar a una persona que acaba de llegar y decirle, ¿sabes qué? Te vas a encargar de esto porque no va a salir bien.
Entonces el Señor Jesús siempre, desde mucho tiempo, Él ya había preparado a sus discípulos. Él los había preparado de tal manera que les había enseñado ya cómo es que se tenía que ir con la gente necesitada, cómo es que había tanta necesidad y cómo es que había tantos hombres que necesitaban de ese mensaje de salvación. Entonces, por lo tanto, el Señor viene y les dice, y les da una comisión a sus discípulos, y les dice que ahora, dice que ya siendo casi a punto de partir y dejar este mundo, entonces le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Yo me voy. Pero entonces yo lo que quiero es que ustedes vayan y lleven este mensaje a todo el mundo. Porque nosotros, en cierta manera, nosotros los que ya tenemos muchos años en las cosas de Dios, nos hemos vuelto egoístas. Egoístas al grado de que nosotros ya no nos sentimos a gusto aquí en la casa de Dios. Qué bueno. Venimos y alabamos a Dios. Qué bueno. Venimos y recibimos de Dios. Qué bueno. Pero nosotros no sabemos dar de nosotros a los demás. Nosotros no sabemos compartir lo demás. Venimos y nos sentimos a gusto y qué bueno, y ya. Pero sabemos, hermano, que no estamos dando cuenta que allá afuera hay tanta gente que tiene necesidad de que usted le lleve el mensaje de Dios. ¿Cuántos de nosotros, incluido yo, cuántos de nosotros le hemos hablado a las personas de la palabra de Dios en este tiempo, en esta semana pasada? ¿Cuántos de nosotros a nuestros compañeros de trabajo le hemos hablado de la palabra de Dios, de la salvación? ¿Cuántos? Recapacitemos si lo hemos hecho o no lo hemos hecho. Entonces, vamos a ver ahí, por favor, en Mateo 28, del 18 al 20. Véalo, por favor, ¿qué dice? Mateo 28. Nada más que, discúlpenme que yo uso mucho la palabra de Dios de Reina Valera 60, porque pues yo me crié allá en aquellos tiempos, ¿verdad? Que allá de los viejitos, ¿eh? Entonces, yo me acostumbré a eso porque yo sé que hay otras versiones y todo, pero como que no les entiendo mucho. Así es que, hermano, dice aquí, fíjese lo que dice Mateo 28, del 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué dice? Léalo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Qué más? Enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Un aplauso al Señor, hermano. Dice el Señor, dice, he aquí yo estoy con vosotros. Dice, toda potestad se me ha dado, dice Jesús, toda potestad. O sea que, la potestad, ¿usted sabe cuáles son? Ya Satanás ya lo tenía bajo sus pies. Ahora sí, Satanás está bajo mis pies. Todas las acechanzas del maligno, ahora yo las tengo en mis manos. Por lo tanto, ustedes pueden ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pueden ir y llevarlo y predicarlo. Dice, ahora yo tengo el poder. Yo sé que va a haber quienes van a ir contra ustedes. Ustedes van a ir a predicar el evangelio y va a haber quienes van a ir contra ustedes. Pero ahora yo tengo el poder. Por lo tanto, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso les estaba diciendo qué es lo que tenía que hacer a sus discípulos. Los discípulos estaban confusos, no sabían qué hacer, estaban ahí con que pues, será, no será, ¿verdad? Pero ahora le dice aquí, bautícense en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñelos que guarden todas las cosas que os he mandado. Sabemos nosotros cuáles son las cosas que nos ha mandado. Sabemos la palabra de Dios, la conocemos. Y eso es lo que tenemos que ir a enseñarle a la gente y hablarle a la gente. Decirles, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo sé que
Y quiero decir rápidamente, cuando yo era estudiante, todavía joven, ya no tanto, fue ayer más o menos. Yo leía un libro bien pequeñito, un libro bien pequeñito, y yo no sé si usted lo ha leído, un libro que se llama de Ernest Hemingway, El viejo y el mar. Ernest Hemingway, El viejo y el mar, si no lo ha leído, léalo, es un libro muy pequeño, ahí viene en el YouTube, lo puede ver. Y habla acerca de un anciano que que tenía mucha experiencia como pescador. Y ese anciano ya era de edad, ya más de 80 y tantos años, y creo que se llama Santiago. Y este anciano tenía un amigo, un muchachito que iba y le ayudaba a pescar. Y en ocasiones el niño iba y le ayudaba a pescar y llegó el momento en que los papás no lo dejaron ir con él más. Por lo tanto le dijo, vayan y le dijo que si iba a ir solo el señor a pescar. Entonces el señor tenía una lanchita muy pequeña, este viejito tenía una lancha muy, muy pequeña, y se fue a pescar y se iba en la noche y no pescaba nada, y volvía y no pescaba nada. Y un día iba solo todo el tiempo. Un día iba y se fue en la noche, se fue al mar. Tenía mucha experiencia como pescador, pero cuando llegó allá, llegó al mar, cuando se dio cuenta que se movía el cordón del anzuelo, wow, se da cuenta que lo que pescó era un pez, un merlín, uno de esos peces espada, y se lo trajo. Oh, mira nomás lo que trae. Y se puso bien contento porque había pescado un pescadote grande. Y dice, pero ahora ¿qué hago? ¿Cómo lo subo a la lancha? Si mi lancha está demasiado pequeña, ¿cómo lo hago? Y entonces le dijo, pues ni modo, me lo voy a llevar remolcando porque era muy grande el pez. Me lo voy a ir remolcando. Y se fue, y era de noche, porque se lo platica, era de noche. Y cuando iba a caminar, iba en la lancha remando hacia el pueblo, se dio cuenta que algo llegó y se movió mucho. ¿Qué pasó? Pues eran unos tiburones que se andaban comiendo el pescado y le daban mordidas, y él agarraba el palo y les pegaba y agarraba un arpón, y algunos los llegó a matar, algunos de los tiburones. Entonces él se peleaba y llegó el momento que se perdió las armas con las que él estaba atacando a los tiburones, y lo que hizo que mejor se dejó a que los tiburones se comieron todo y dejaron nomás el puro esqueleto. ¿Verdad? Y llegó al puerto, y cuando llegó todos dijeron, oh, qué gran pescado te compraste, sí, pero ya no tiene nada, ya nomás son los puros huesos. Entonces aquí yo saqué una enseñanza que muchos de nosotros queremos ir y tenemos mucho entusiasmo, como cuando le dijo Jesús a sus discípulos que quieren venir en pos de mí, y os haré pescadores de hombres, ¿verdad? Entonces él tenía esa experiencia, pero llegó al grado de que iba solo y no tenía lugar donde echar ese pez. Por lo tanto vino el enemigo, vino Satanás y lo dejó dar. Entonces, ¿cuántas veces nosotros tenemos que pasar por una situación? Por eso dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura y enseñarles, pero no tenemos que ir. Le estaba diciendo que no tenía que ir solo, tenían que ir en grupo, y tenían que ir todos para que pudieran vencer las acechanzas del enemigo. Así que, hermanos, esa es la gran comisión, es que nosotros podamos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, lo que yo le quiero decir es que después de que nosotros estuvimos en esa iglesia de que yo les contaba en el 1983, donde comenzamos de maestros, esa iglesia, si Dios quiere, es más, en este mes está cumpliendo 43 años de que la fundamos. 43 años de que la fundamos. ¿Sí? Entonces, ¿y sabe qué, hermano? Esa iglesia, si puede ver usted, ahí en el Facebook, se llama Misiones para Cristo. Puede ver que esa iglesia que está ahí ya no es la misma. Y ya no es nomás una iglesia. Hay muchas iglesias allá. Muchas.
Porque el hermano que estaba ahí, el pastor, nosotros hace muchos años nos vinimos. Nosotros nos vinimos desde en el 1996 para acá. En ese tiempo nos retiramos. Esa iglesia se quedó, el pastor que está ahí, era un joven todavía que llegó y se quedó encargado y todavía está ahí. Y él está haciendo iglesias por todas las partes de ese estado, todo lo que es el sur de Nuevo León, parte de el norte de San Luis Potosí. Y este hermano, nosotros ya no hemos podido ir tanto, pero lo apoyamos y como económicamente, y de esa manera el hermano ha estado trabajando y ha estado yendo adelante en la obra de Dios. Porque no somos nosotros, ni es el hermano, es el Señor el que está, porque esa es la gran comisión que nos ha dado, ese es el gran pues un compromiso que tenemos nosotros de servir a Dios. Así que hermanos, pero dice aquí, hay una razón que dice que para nosotros hacerlo tiene que haber disposición. Tiene que haber disposición de nosotros. Para nosotros ir a la gran comisión tenemos que tener disposición, ¿sí? En esa, la gran comisión, vemos ahí, por ejemplo, vivimos ahí Mateo 28, 19, que dice ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y podemos ver Salmo 126, 6, ¿qué dice? Salmo 126, 6, ¿qué dice? Irá andando llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Sí? O sea que nosotros cuando vamos a ir a predicar la palabra de Dios, vamos a ir quizás teniendo problemas, dificultades, porque no es fácil. Ir y salir allá, salir y hablarle a la gente que necesita de Dios no es fácil. Usted va a ser agredido. Usted lo van a acusar de loco, le van a decir que es un fanático. A mí en mi casa me decían, es que ya te lavaron el cerebro. ¿O no le han dicho a ustedes eso? Ya te lavaron el cerebro, pero yo le decía, no me lavaron el cerebro, Cristo me lavó todo. Cristo me ha lavado todo, no nomás el cerebro. De esa manera yo pude cambiar y pude acercarme a la gente, porque mire, siendo que yo fui el primero en mi familia de convertirme al Señor. Y gracias a Dios, a todos ellos yo les di el mensaje, le di el mensaje a mis compañeros y les dije, ¿sabe qué? Esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y de esa manera yo pude compartir la palabra de Dios. Y eso todo lo que hice, ir y llevar el evangelio, llevar, y algunos me decían, y no hombre, que tú eres esto, y que ahora ya ni eres el de antes, porque antes pues te juntabas con nosotros. Usted sabe la historia, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos algo en común. Cuando nos hemos acercado a Dios y hemos venido, han pasado cosas así a nuestra vida que no nos que pues no nos dejan, a veces nos pueden desalentar. Pero aquí es lo más importante, dice, irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverán con regocijo trayendo sus gavillas. Las gavillas son ¿cómo se dice? La cosecha. La cosecha, los manojos de donde dice, mira nomás, batallé, anduve arando y anduve batallando, anduve allá en el monte, en el sol y diciendo, pero mira, ahora sí tengo, mira un elotote bien bonito, ¿verdad? Un manojo de trigo, de cebada, eso batallé, no fue fácil, pero mira aquí está, porque por eso dice, irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverán con regocijo trayendo sus gavillas. Tiene que haber disposición. Y el que sigue, Isaías 52:7, ¿qué dice Isaías 52:7? Cuán hermosos son sobre los montes los pies que trae alegres las nuevas del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien y del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces dice, cuán hermosos son los montes. O sea que ese es bonito cuando nosotros vamos y llevamos el evangelio y caminamos y llevamos las cosas de Dios y las compartimos, nosotros nos vamos a sentir satisfechos porque usted se ha traído un alma al Señor, porque usted ha traído un alma aquí al Señor. Y fíjese que cuando nosotros empezamos, me acuerdo en el 1986, que íbamos a la iglesia, mi esposa y yo que estábamos ahí, pues, jóvenes, nosotros siempre crecimos en una iglesia que le gustaba las misiones, que le gustaba ir y llevar la predicación, y todos mi esposa y yo fuimos
fuimos de un coro que se llamaba Linaje Escogido, un linaje de jóvenes que íbamos y cantábamos a diferentes lugares, tanto ahí en Saltillo, que nosotros somos de Saltillo, íbamos a otras partes, a Chihuahua, por allá tuvimos, fuimos y llevamos el Evangelio. Cuando nosotros estábamos en eso, nosotros pudimos llevar el Evangelio de esa manera y pudimos compartirlo, pues nos podemos sentir satisfechos que hemos hecho algo por Dios. Estamos cortos todavía, no hemos hecho el total, pero sí es bueno. Yo les exhorto a cada uno de ustedes que lleven el Evangelio, porque fíjense lo demás que dice, segunda parte, la necesidad de predicar el Evangelio. La necesidad de predicar el Evangelio es, por ejemplo, veamos Romanos 10 del 8 al 17. Romanos 10 del 8 al 17, me gusta un poquito más leer porque yo batallo para leer, pues da mejor acá, ¿verdad? Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos, dígalo usted también, que si confesamos, ¿qué? Con tu boca, Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El que creyere no será avergonzado. Amén. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y tenemos esa es la necesidad de llevar el Evangelio a la gente, que vean que esa es la palabra de Dios, que tenemos que enseñarles que tienen que creer en su corazón, que dice que si confesares con tu boca que el Señor es entonces hay salvación. Tenemos que llevarles el mensaje de Dios para que ellos comprendan lo que en verdad lo que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos compartir con la gente. No tenemos que saber mucho, no tenemos que comprender mucho, simplemente llevarles el mensaje con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que Dios ha hecho en la vida de ustedes, lo que tiene que ir a decirle a la gente, mira, Dios ha cambiado. Y más si son sus amigos, si son su familia, aunque en la familia, la palabra dice que nadie es profeta en su propia tierra. Y dice, ya te conocemos. Luego lo salen con eso. No, hombre, pero qué bueno que ya te conocían como eras antes, ¿verdad? Porque sabe bien que cuando yo, a mi familia, yo tengo una familia, sobre todo mi hermana mayor, que es muy grande, mi hijo sabe, ¿verdad? Que es grande, ya ni sé ni cuántos tiene, nietos y bisnietos, un montón, pero sabe que yo no he tenido que ir a decirles a cada uno de ellos. O en una ocasión, les platico que en una ocasión llegué yo con mi hermana allá, y llegamos de aquí, llegamos tocando a la puerta. ¡Hey! Ya tiene como una vecindad para atrás. ¿Quién No sale nada. Allá salió un niño por allá atrás. ¿Dónde está mi hermana? Oh, no están, no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Yo creo que ya vino el Señor y me quedé. Le digo, ¿pero cómo que no hay nadie? Dijo, no, pues ¿dónde andan? Dijo, pues que ya son hermanos todos. Ya andan allá predicando por las calles, andan cantando, fíjese bien. Fíjese bien. Dice, andan allá cantando, andan allá en la colonia, ellos se dedican a cantar, siendo que no querían nada del Señor. ¿Por qué? Porque ellos me preguntaban, veían, no porque yo era muy cristiano, sino porque veían cómo es que Dios me había cambiado. Cómo es que antes me veían que yo andaba todo aterrado, todo sucio, fume y tomando y todo, y de repente Dios me cambió. Entonces, oh caray, ahora ya no eres el mismo. Pues no, porque Dios me ha cambiado, Dios me ha hecho una nueva criatura. Entonces, de esa manera, yo puedo enseñarles a cada uno de ellos cuál era cómo es que Dios cambia. Y vamos a ver la última, la necesidad de reconciliación. Todos tenemos que enseñarle a la gente que es el tiempo de que tiene que dejar el mundo, de que tiene que alejarse del mundo y que tiene que llegar al momento de reconciliarse con Dios, de hacer nuevos votos, de entregarse y dejar su vida antigua, su vida que de alguna manera lo está teniendo ahí en el pecado. ¿Cómo es que el enemigo lo está ahí pues martirizando? Y no solamente a él, sino a toda la familia.
Porque cuando usted sobre todo si es padre de familia, sobre todo si usted es el papá o la mamá y no le sirve a Dios, usted sabe cómo es ese matrimonio, cómo es esa familia. Pero cuando nosotros le servimos a Dios, cuando nosotros le buscamos a Dios de esa manera, nosotros podemos decir que cómo es que Dios cambia y cómo es que Dios nos puede transformar nuestras vidas. Así es que dice 2 Corintios, la necesidad de reconciliación, 2 Corintios capítulo 5 del 17 al 21. ¿Qué dice? Vamos. Algunos. Amén. Sí. Ahora sí. Así no tenemos que traer la Biblia, aquí lo podemos leer, aquí, porque ya nos acostumbramos a traerla. Entonces aquí podemos ver, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, no importa quién haya sido, no importa cómo haya sido, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, todo es hecho nuevo, y lo que es hecho nuevo por Dios es bueno. Y todo esto proviene ¿de dónde? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. El Señor nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así es de que, hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que enseñarle a la gente, que es el momento en que tiene que cambiar su manera de vivir, que tiene que buscar otro nuevo camino, que tiene que reconciliarse con Dios, que tiene que abrir su corazón y decirle al Señor, ¿sabes qué? Tienes que abrir tu corazón. Eso por lo que estás, el diablo te tiene atado, Satanás te tiene atado, Satanás te tiene como una marioneta, te está moviendo como él quiere, pero aquí está el momento de la reconciliación. Cuando tú te alejas de eso, entonces tú te reconcilias con Dios y Dios toma control de ti. Pues no importa, muchas veces dice, pero ¿cómo? Es que yo no hice tantos pecados, yo he sido bien pecado, no importa. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí todas son hechas nuevas. Así es que, hermano, eso es la palabra de Dios. Eso es que nosotros lo único que tenemos que hacer es buscar a Dios mientras que pueda ser hallado. A mí me encanta ese versículo, me gusta. Buscar a Dios mientras que pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Entonces, tenemos el momento, hermanos, Dios yo les decía que en el tiempo que yo estaba, cuando empezaba joven en la iglesia, había un momento, un tiempo de misiones y de ir a predicar el evangelio. Y en ese tiempo era en el 1986. En 1986 había un programa que se llamaba, ahí en la iglesia se llamaba el programa Andrés. ¿Usted sabe quién era Andrés? Hermano de Pedro. Y fue el que llevó al evangelio a Pedro, Andrés. Y se llamaba el programa Andrés o el plan Andrés. Y era 1986 y había un lema que decía, 1986 cada uno gane 6. 2026 cada uno gane. Órale. ¿Verdad? O sea, 2026 cada uno gane 6. ¿Está usted listo para agarrar el reto? Nada más 6. Se tiene que ganar este año. Y tenerlo aquí, mire, hay muchas bancas aquí. Y hábleles. Vaya ahí y lléveles el evangelio. Y no piense usted que va a ser solamente hábleles y dé el mensaje. El Señor va a hacer lo demás. Y usted lo va a ver aquí, sentado. Y hágase el propósito.
Y decía uno, pues imagínense, en el 29, ¿cuánto va a tener que ganar? 9. Así es de que, hermanos, lo único que yo quiero es enseñarles y decirles que Dios quiere algo mejor para nosotros. Y quiere que nosotros llevemos y compartamos la palabra de Dios. Así que, hermanos, pues quiero que se ponga de pie. Y quiero que de alguna manera vamos a hacer una oración y a decirle al Señor que ya hemos escuchado el mensaje y que Dios hable en nuestro corazón, hable en nuestra mente y nos haga, piense, usted conoce mucha gente, quizás más que yo, tiene muchos compañeros de trabajo. Vamos a hacer aquí. Haga usted antes de dormir, hoy en la noche, ponga los nombres ahí y haga una oración. Dígale, Señor, mira, estos son los que yo tengo para el 2026. Son 6, pero si son más, mucho mejor. Y quiero entregarlos a ti. Quiero decirte, Señor, que de esta manera yo puedo dejar de ser egoísta y puedo pagar lo que tú has hecho conmigo. ¿Cómo es que Dios me has cambiado? ¿Cómo es que tú me has cambiado? Y si alguno de aquí de ustedes es la primera vez que viene y no ha escuchado el mensaje de Dios y no sabe de lo que Dios hace en la vida de nosotros, solamente dígale a Dios, Señor, perdóname. Y cierre esos ojos. Dígale, Señor, perdóname, Señor. Yo sé que te he fallado. Yo sé que no tengo derecho a decirte nada ni a pedirte nada porque soy pecador. Pero, Señor, tú, Señor, cambia mi vida y hazme sentir, Señor, un nuevo ser, una nueva criatura, una persona útil en tu palabra, en tus manos, Señor. Porque tú, Señor, me vas a agarrar como un instrumento para poder ir a hablar a la gente de aquí, a la gente de más donde esté, Señor, donde ande. Dice, porque tu palabra dice ya en los Hechos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así de que, Señor, yo quiero empezar, Señor, por mi casa, por mi hogar, por mi familia. Quiero, Señor, ir a hablarles y decirles, Señor, que tú eres un Dios que todo lo cambie y que puedes hacernos sentir, Señor, que puedes hacernos sentir una nueva criatura. Gracias, Señor. Así es que yo te pido por cada uno de los hermanos o aquellas personas que han venido por primera vez, Señor, que tú los toques, que tú les hagas, Señor, sentir que tú, Señor, eres un Dios grande y poderoso. Maravilloso eres tú, Señor, y digno eres de ser alabado. Gracias, Señor. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y gracias. Amén. Amén. A la salida, por favor, si quieren platicar con los muchachos de Hechos 29, aquí están, pero vamos a ser despedidos, oremos. Dios, gracias por tu presencia, tu palabra que nos recuerda lo que se nos olvida y nos siempre desafía a confiar más en ti, en todo, en lo que tenemos en la vida y más, Señor, gracias porque vas con nosotros de este lugar, Señor. Bendícenos al salir de este lugar y danos el poder, la valentía y las oportunidades para compartir la grande noticia de lo que tú has hecho en nosotros y lo que tú puedes hacer en las vidas de alguien más. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Dios es bueno y todo el tiempo. Dios es bueno. Los padres, hombres, tenemos un obsequio para ti. Por favor, llévatelo y estamos despedidos. Dios te bendiga.